Saludos, le habla Raúl González. Antes de presentar el tema, quiero hacerle una breve historia. Esto ocurrió en un pueblito por allá cerca de Texas, hace muchos años, que hubo un gran diluvio y una inmensa inundación. Entonces, un señor muy piadoso, para proteger su vida, sube al techo de la casa y le rogaba a Dios que lo salvara de esa terrible tragedia. Vino un vecino en su bote y le suplica al Señor que se monte con él para salvarlo. Pero él se niega, porque él dice que el Señor lo va a salvar. El vecino se va y luego viene la policía en un bote y le ruega y le suplica que se monte. Y él rehúsa nuevamente, porque le dice que el Señor lo va a salvar. Luego viene la Guardia Nacional y le ruega que se vaya con ellos, que lo va a salvar. Pero él dice que no, que es el Señor que lo va a salvar. Pero el nivel del agua sube y el Señor muere. Al llegar al cielo, se encuentra con el Señor y le reclama al Señor: ¿por qué no me salvaste? Y el Señor le dice: mira, te envié 3 personas y no le prestaste atención, no obedeciste, no aprovechaste la oportunidad. Esta historia tal vez se relaciona con los momentos históricos que estamos viviendo, porque tenemos muchas personas dentro de la ciencia, dentro del Estado, muy buenos líderes que le traen información muy valiosa para controlar esta pandemia que estamos viviendo, y hay personas todavía que no escuchan. Yo espero que mi mensaje, y estoy seguro que así será, caerá en buenos oídos. Así que les presentaré mi tema basado en mi experiencia como auditor de la American Correctional Association, la cual no estoy representando en este momento, sino más bien mi experiencia, mi conocimiento científico que he adquirido a través de las conferencias que he estado escuchando y de la información que he estado recibiendo. Espero les sea de gran utilidad. El tema se va a enfocar en 4 áreas particulares. Yo sé que ustedes ya tienen buenas políticas en sus instituciones y las han robustecido en este momento tan importante, han hecho enmiendas y cambios para adaptarlas, para hacerlas más efectivas. Pero yo quiero enfocar 4 temas que tal vez, o 4 elementos que tal vez en las políticas he visto que llevar en la práctica ha sido muy difícil. Así que quiero que presten atención. La primera parte va a ser el ingreso del personal y los visitantes a la institución. Luego le hablaré cómo desinfectar las herramientas de trabajo. Más adelante le voy a estar hablando también sobre cómo limpiar y desinfectar la institución de una manera sincronizada y uniforme para ser efectivo. Y por último le hablaré de cómo purificar mejor el ambiente o el aire que se respira y se transmite a través de la institución para controlar los microorganismos aéreos. Espero les sea de gran utilidad. Agradezco profundamente el trabajo que están haciendo en las instituciones para proteger las vidas, proteger la salud de ustedes, sus compañeros, los confinados y de la comunidad. En este momento, hoy es 2 de abril del 2020, he recibido tristes noticias de algunos confinados que han sido infectados, otros por el temor que han tenido y porque no han conocido las políticas de la institución, han creado amotinamientos como ocurrió en Colombia y hubo como 23 muertos. Eso ocurrió el 22 de marzo. La noticia que recibí hoy de Irán, ocurrió lo mismo porque no le ha llegado la información o no han logrado desarrollar el mecanismo de saneamiento dentro de la institución. Así que gracias por su trabajo y espero que esto les sea de mucha utilidad. Todo personal que entra a la institución tenemos que de alguna manera evitar que entre con el virus. Por lo tanto, trae ropa, la ropa que va a utilizar aquí dentro de la institución, la trae de su casa ya limpia, completamente limpia. Entonces,
procede a desinfectarse los pies o la planta del zapato o la suela del zapato, porque pudo haber tomado algún virus en el camino. La gente tiende a escupirse en la calle o lo que sea. Y también desinfectarse las manos, si es posible, antes de que entre a la institución, o la institución tener un lugar específico donde la persona se pueda lavar las manos con agua y jabón y pueda desinfectar también la suela del zapato y cambiarse de ropa. Así que procedemos también ahora a desinfectar el zapato, la suela del zapato, con algún desinfectante. Yo voy a utilizar este, que es un rociador. Ahora procede a lavarse las manos con agua y jabón o utilizar un limpiador de mano desinfectante. Procede a limpiarse las manos como es debido, punta de los dedos, los pulgares y también la parte de la muñeca hasta que el líquido desaparezca. También si usa alguna sortija se la quita o aro para que se desinfecte el interior. Y ya está listo para entrar a la institución. Mi supervisor me devolvió porque no tenía la mascarilla puesta. Algo muy importante, la mascarilla, porque tenemos que asumir de que todos estamos infectados. Y el virus se transmite por la saliva cuando respiramos y cuando hablamos. Aquí está la mascarilla dentro de esta bolsa o funda Ziploc. ¿Ok? Una vez se utilice al final del día, pues se descarta, pero si nos la quitamos porque vamos a comer o tomar algo, pues la echamos dentro de la fundita Ziploc y la guardamos. Hay algunas personas que no tienen mascarilla porque hay escasez de mascarilla en el mercado. Y hay otras opciones, ¿no? Aquí, como puede observar, he puesto la mascarilla, me puedo tocar la cara o la mascarilla porque tengo ya desinfectadas las manos. Pero es sumamente importante que durante el día no se toque la mano aunque tenga la mascarilla. No se toque la cara, perdón, aunque tenga la mascarilla. ¿Ok? Hay otras opciones para las personas que no consiguen la mascarilla, como por ejemplo, pueden utilizar la gorra que usted tiene, la gorra, la pone para la parte de atrás y le pega este plástico transparente en esta parte aquí y le sirve como una segunda protección. O sin la mascarilla puede utilizar esto, que de igual forma cuando está hablando con las personas le protegen. Y es buenísimo porque se parece como si fuera de la fuerza de choque, ¿no? Con esto aquí. Así que lo voy a pegar para ilustrarlo, que es una segunda protección o como una opción para los que no tienen la mascarilla. Bueno, aquí tenemos la segunda protección. Una alternativa para los que no tienen el material para construir la mascarilla o no consiguen la mascarilla. Así que pasamos a la segunda fase, que es cómo limpiar o desinfectar las herramientas o el equipo que le pasamos a los otros compañeros mientras trabajamos durante el diario en la institución. Vamos a pasar ahora al proceso de desinfectar. Desinfectar y limpiar no es lo mismo. Para usted poder desinfectar, que es eliminar los microorganismos, virus y bacterias, primero hay que limpiar. Así que vamos a asumir que ya toda la institución está limpia. Ahora procedemos a desinfectarla. Para desinfectarla hay en el mercado un sinnúmero de desinfectantes. La EPA, que es la Environmental Protection Agency, tiene una lista de los desinfectantes que matan el coronavirus. Uno de ellos es este, que es el sodium hypochlorite, hipocloruro de sodio. Este químico tiene un 6% de esa sustancia y el químico trae consigo una hoja que explica cómo se diluye el mismo con agua para que sea efectivo. Si usted va a desinfectar fruta, por ejemplo,
Es diferente la concentración si va a desinfectar las herramientas de trabajo o la superficie de contacto. Nosotros vamos a usar una concentración para desinfectar las superficies de contacto y la herramienta de trabajo. Esa concentración es de una cucharada para 16 tazas o una cucharada para un galón de agua. Le ilustro ahora. Aquí está el galón de agua. Esto es una taza. Este hace 2 tazas. Esto es una cucharada, que equivale a una cucharada de la que se usa las cucharas para sopa. Es el mismo equivalente. O sea, usted echa una cucharada de la sustancia química a un galón de agua. Luego lo invierte en estos atomizadores o rociadores. Se lo echa a la superficie y con un paño limpia el área y la deja húmeda. No tiene que secarla completamente. Ideal que se quede húmedo, porque así de esa forma elimina el virus. Así que vamos a proceder para ilustrarle de un ejemplo de cómo se puede hacer. Procedemos ahora a limpiar las herramientas o aquellas herramientas de trabajo que usted le pasa a los compañeros durante el día. Así que lo primero que hacemos, utilizamos una mesa, limpiamos la mesa, a desinfectarla. Y con un pedazo de tape dividimos la mesa para separar lo que está contaminado de lo limpio. Por ejemplo, si usted le va a pasar al compañero el radio, pues evidentemente primero lo echa la sustancia en el paño, no lo va a echar directamente al radio porque lo daña. Y luego procede a limpiarlo. Fíjense que esta área de contacto del radio, la parte de atrás, se contacta mucho. Igualmente, esta parte donde tendemos a hablar, es un walkie-talkie. Algunas personas usan el radio que tienen el micrófono acá, pues también lo desinfecta porque el micrófono recibe mucha saliva. Está limpio. Hacemos igual con las llaves. La llave puede haber 2 formas de limpiarla. Una es con la misma sustancia llave a llave, que es muy tedioso porque ustedes tienen cientos de llaves. Lo mejor es preparar un envase con la sustancia, echarlo en el envase y dejarlo 5 minutos. Y luego se seca un poco con el paño y luego se le pasa al compañero. Pero a veces con la prisa no podemos esperar el tiempo de desinfección. Por lo tanto, pues habría que humedecer la llave o echarla en la sustancia y limpiarla y dejarla húmeda y se la pasa al compañero. Eso es una otra forma de hacerlo. Y así sucesivamente, porque usted le pasa muchas herramientas a los compañeros durante el día. Si se le pasa contaminado, luego la persona sigue pasando el virus por la institución y queremos eliminarlo en un área específica que tenemos de desinfección de las herramientas. Vamos a desinfectar toda la institución. Ponga atención a esto que le voy a decir. La desinfección de la institución cobra sentido y eficiencia cuando lo hacemos uniformemente. En otras palabras, tiene que estar sincronizado. La institución tiene que identificar dentro de su política un horario específico donde todas las áreas va a haber un equipo de trabajo limpiando o desinfectando la institución. Mi recomendación es que esta tarea debe ser de todos.
Por ejemplo, si usted decide en su política que a las 7 de la mañana o en cada turno se va a desinfectar la institución, pues tiene que activar todos los equipos a la misma vez con su paño, el atomizador o el asperjador para que se activen todas las áreas de tal forma que sea sincronizado uniforme. ¿Por qué es esto así? Porque si usted limpia, por ejemplo, el área administrativa a las 7 y a las 8 limpia las celdas, si algún personal del área de la celda tuvo que pasar al área administrativa y el área administrativa ya está desinfectada y la celda no, va a pasar el virus. Por lo tanto, no queremos transferir ese virus a ninguna parte de la institución porque todo está uniforme. Claro, puede haber eventualidad de emergencia donde el personal tenga que moverse inmediatamente durante la limpieza o la desinfección de la institución. Eso se entiende. Pero si eso ocurre, hay que desinfectar las áreas por donde se movió ese personal de emergencia. Eso tiene que estar bien claro. Así que procedemos a limpiar toda la superficie de contacto. Por ejemplo, si aquí tenemos una mesa donde todo el mundo se sienta aquí para comer, por ejemplo, o para durante su receso, se desinfecta la mesa, se desinfecta la silla, por donde la persona la toma y la toma por aquí, pues se desinfecta todo por aquí. Esto así, ya es importante desinfectar también, por ejemplo, los interruptores eléctricos. Usted no le echa el líquido directamente al interruptor porque va a crear un cortocircuito. Le echa el paño y luego el interruptor. Superficie de contacto. Igualmente lo hace con el microondas, lo hace con las agarraderas de las puertas, los operadores de ventanas si lo tiene, si tiene un abanico, si tiene un teléfono, si tiene una computadora, el teclado. Toda superficie de contacto tiene que estar desinfectada uniformemente, sincronizado en toda la institución. Un horario específico, todo el mundo adiestrado, los equipos formados. Mi recomendación es que tenga el staff junto con los confinados que son altamente cooperadores, porque esa es su casa y es la casa de ustedes también. Se trabaja en equipo y así ellos ven que a ustedes les importa que la institución esté limpia y completamente libre de bacterias y microbios. Con el microondas, cuando las personas tienen contacto, limpio, cerraduras. A mí no. Desde el baño, toda la superficie de contacto. Está muy limpia. Posiblemente para algunos de ustedes ya el virus le infectó la institución o algunos de los miembros del staff, de los empleados o confinados. Pero de seguro ya ustedes tienen un área específica para los confinados que están siendo tratados porque tienen un problema de virus. Para esas áreas específicas queremos limpiar también el ambiente. El ambiente se puede limpiar de varias maneras. No solamente limpiar la superficie de contacto y la limpieza diaria, sino también poner al sistema de acondicionador de aire, si es que lo tienen, a la unidad central, un filtro que sea a prueba de virus y bacterias. Como por ejemplo, este aquí filtra los virus y bacterias y debe durar aproximadamente 3 meses. También a unidades de aire central
usted le puede instalar este dispositivo que es ultravioleta, luz ultravioleta, el cual elimina los virus y bacterias en los conductos del aire acondicionado. También existen abanicos que usted lo tiene en su área por si no tiene aire acondicionado y necesita abanico, que traen consigo la luz ultravioleta para eliminar los virus y bacterias. No queremos que esos virus y bacterias pasen a otras unidades.